Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Teoría Omicron. En este programa número 6 tenemos un programa especial con respecto a Teoría Omicron. Bienvenidos omicronianos y omicronianas. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Cristian. Hola a todos quienes nos ven el día de hoy. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, Carolina. Arranquemos entonces el programa de hoy. Carolina. Te cuento que en este programa vamos a abordar sobre nuestra revista y vamos a contar sobre algunas novedades de la revista, algunas secciones y vamos a leer algunas colaboraciones. Espero que sea un programa entretenido y que podamos disfrutar todo lo que nos ha llegado a nuestra sala de redacción. ¿Te parece bien, Carolina? Me parece muy bien. Arranquemos, ¿te parece? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, Caro, coméntanos qué es teoría Omicron. Claro que sí, Cristian. La teoría Omicron asume que todo lo generado en la ciencia ficción y la fantasía existe en el multiverso. Según Anthony Lavoisier, en su postulado de la ley de conservación de la materia, considera que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La teoría Omicron considera que una manera similar en las ideas de la ciencia ficción y la fantasía para la teoría Omicron, las ideas de la ciencia ficción no se crean ni se destruyen, sino solo se transforman. Es decir, ni se crean ni se olvidan. Esta transformación es precisamente lo que leemos en relatos, vemos en películas, en cómics o arte. La teoría Omicron plantea que los creadores de ciencia ficción y fantasía son una especie de cronistas de lo que sucede en el multiverso. De algún modo o de otro, ellos tienen la capacidad de captar las imágenes y las historias de este multiverso. Que esa es teoría Omicron, eso les hemos compartido lo que es teoría Omicron. Ahora, también es interesante que ustedes también sepan también que nuestra revista nace el 21 de febrero del 2018. Tenemos 2 años y medio difundiendo ciencia ficción y fantasía. Así es. Cabe mencionar también lo que nosotros al momento de arrancar la revista consideramos nosotros lo que es teoría Omicron. Teoría Omicron es el órgano de difusión de la revista Teoría Omicron que concibe que todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía acontece en los multiversos. La revista digital Teoría Omicron nace en el Ecuador. Es una propuesta editorial de inserción en el gran fandom global de ciencia ficción y de fantasía. Es una publicación bimensual abierta a todos los creadores. Es una publicación digital que aborda exclusivamente temas de ciencia ficción y fantasía en todas las artes. La idea es aglutinar varias voces de Hispanoamérica y difundir la ciencia ficción y fantasía que se escribe y se lee en español. Eso es lo que empezamos cuando empezamos Teoría Omicron. Ese es nuestro precepto ético y los temas que abordamos. Qué chévere, Cristian. Yo quiero comentarles a quienes nos ven en estos momentos que en estos años hemos recibido 320 colaboraciones de varios países de Hispanoamérica. Entre estos están Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, México, Puerto Rico y España. Cabe destacar también que hemos recibido colaboraciones de Estados Unidos, Italia, Bélgica y también de otros idiomas como italiano e inglés. En países, evidentemente, Italia, Estados Unidos, Europa también. Cabe destacar que estas colaboraciones han sido de varios autores también importantes del género en el idioma español, como Antonio Moraveles o Carlos Federici. Ay, qué chévere, realmente me agrada mucho. Hemos editado, quiero contarles, queridos amigos, 13 números en estos años y 20 secciones. Y algunas de estas secciones vamos a compartir este momento, ¿no es cierto, Cristian? Cada una de esas secciones vamos a comentarles lo que es cada una de las secciones en teoría Omicron. Por ejemplo, empecemos a comentar primero de una de las secciones que a mí me gusta muchísimo, que se llama Hablando con Omicronianos. En esta sección nosotros, en Hablando con Omicronianos, hemos entrevistado a varios escritores y escritoras de ciencia ficción y fantasía, entre ellas Tania Tinjala, María Alejandra Almeida, Carlos Federici, también Elton Honores, a Diony Arroyo Río, a Michael Depp, a las chicas superpoderosas de Proyecto Alfa, a Abdón Uvidia, a
también hemos entrevistado a Teresa López Pelliza y también a un poeta, y también a los amigos poetas chilenos. Hemos entrevistado a bastante gente en esta sección que se llama Hablando con Omicronianos. Es interesante porque te pone en el contexto lo que hacen, todo lo que se hace tanto en la escritura como en las artes, en ciencia ficción y fantasía, con los mismos actores, Carolina. Me parece súper interesante, Cristian. Ahora yo te quiero contar otra de nuestras secciones y que me parece súper interesante para quienes nos gusta el cine, es justamente Cine Omicron y Cinema Omicron, perdón. Recibe colaboraciones sobre cine y televisión de ciencia ficción y fantasía. Como nosotros podemos ver, hemos compartido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la revista que tenemos de este momento, la del año 3, número 2, tenemos el análisis Dark Crystal, el mundo fantástico, realizado por Marco Fabián Cortés. Pero también tenemos como ejemplo en Cinema Omicron, en el año número 2, en el número 4, tenemos la herencia del rol material. Justamente es un análisis realizado por Alexis Cusme, quien nos comparte su análisis de la película de ciencia ficción I Am Mother. Todos quienes vimos esta película nos quedamos impactados. Imagínate poderlo analizar y poder realmente verlo a través de nuestros queridos colaboradores omicronianos. Me parece muy interesante lo que tú nos has compartido. Ahora, Carolina, te invito a que podamos leer algunas de las colaboraciones que han llegado a nuestra sala de redacción en Teoría Omicron. Qué chévere, Cristian. Empecemos. Empecemos con una colaboración que siempre ha sido interesante. Vamos con una sección que se llama Trovadores Omicron. En Trovadores Omicron nosotros tenemos una colaboración de Antonio Mora Vélez y que nos compartió poesía de ciencia ficción. El poema se llama Lamento de un robot. Cuando me miras, mis junturas, mis láminas se estremecen porque veo en el interior de tus ojos el odio que no alcanza a imaginar en mis antenas y celdillas. Cuando llegas, no es el canto de estrellas lo que escucho, sino los tambores que enardecen la danza del fuego al interior de las galaxias. Cuando me acerco a tu cuerpo, me huele a muerte, y si te palpo la basura del mundo y no la cima del camino, ni la ventana abierta del espíritu. Qué pena, querido Padre, pero no eres más que una masa lamentable de átomos mal organizados, un enjambre de células que anda cada una por su lado, una sucesión de malos pensamientos que hacen daño. Qué pena, viejo acuoso. En mis ratos de fatiga mineral veo cómo la soledad avanza paso a paso en tu universo. Repaso con horror el film de tu sangre derramada y sueño, cuando me dejas, con el olor a sol de las toberas que prenden a aplastar tu muerte. Este es un poema de Mora Vélez, que nos llegó Mora Vélez desde Colombia, poeta importante de la ciencia ficción colombiana. Qué interesante, Cristian. Uno se admira de ver que ahí en la ciencia ficción también hay poesía de ciencia ficción. Sí, es sumamente interesante lo que existe en estos momentos en la poesía de ciencia ficción. Me parece algo de destacar y nos ha mandado una colaboración sobre ciencia ficción en Trovadores Omicron. Pero no recuerden que solamente este fue una de las colaboraciones. Si ustedes ingresan a la misma página, a www.teoriaomicron.com, pueden encontrar muchas más colaboraciones sobre poesía de ciencia ficción o fantasía. Así es, Cristian. Ahora, si me permites, les voy a leer una colaboración de Francisco Segovia Ramos. Él es de España, ¿no es cierto? En la sección Histomicron, esta sección recibe artículos sobre películas o series antiguas, ¿sí? Les voy a leer lo que nos compartió Francisco Segovia Ramos. Frankenstein o El mundo Prometeo es una de las mejores novelas góticas escritas jamás cuando la publicó allá por 1818, justo hace 2 siglos. Esta fue su autora, la británica Mary Shelley, no imaginó hasta dónde llegaría su personaje. No el hombre, el doctor Víctor Frankenstein, sino su criatura, el monstruo,
al que nunca puso un nombre. El mito creció poco a poco hasta hacerse un hueco importante en la cultura popular y, por qué no decirlo, intelectual y artística. Frankenstein representa la aspiración de cualquier ser humano por alcanzar la gloria o el recuerdo eterno. También que muchas veces es mejor no haber cumplido los deseos más absolutos. La novela ha sido objeto de muchos análisis desde casi todos los puntos de vista, desde la lucha feminista hasta la crítica a la ciencia que sobrepasa determinados límites. Me centraré, empero, en la visión cinematográfica de la obra, o mejor dicho, del ser creado por el personaje que la intitula. Porque a pesar de las grandes películas que se han realizado sobre Frankenstein, pocas por no decir ninguna, consiste captar ese regusto entre amargo y maravilloso que queda al lector tras leer la novela. El espíritu gótico, la narrativa en clave epistolar, típica en muchas obras góticas de la época, el trasfondo de las exploraciones, el Ártico y Antártico, la represión femenina de la época y sobre todo la confrontación entre la ciencia y la religión, entre el hombre y el Dios, han quedado apagadas cuando no olvidas sin más al centrarte en el elemento más emblemático y contundente de la obra de Schill, el monstruo. Monstruo al que todavía hoy muchos llaman Frankenstein, identificando al creador con su criatura, algo similar, aunque no el mismo sentido, a lo que sucedió al gran Doyle con Sherlock Holmes, donde el personaje devoró a su autor. En esta ocasión murmura Frankenstein a las sombras es convocar la alta y concida figura de su monstruosa creación y no a su forjador. Frankenstein ya fue objeto de obras de teatro en época de la misma Shelley, pero es con el cine cuando empieza a hacer un hueco en la nueva metodología del siglo XX y el siglo XXI. La primera versión es de 1910. Solo interesante por ser la primera data es la de 1931, dirigida por James Whale, la que marca el principio de la resurrección del monstruo para las civilizaciones hombres y mujeres del siglo XX. Una película en blanco y negro, por supuesto, cuyas imágenes impactaron en su época, también hay que decirlo, lo sigue haciendo cada vez que se visualiza en los cines o en la televisión. Fragmentos icónicos, dignos de guardar en los mejores videotecas, como la escena en la que Victor Frankenstein, interpretado por Colin Clive, ve moverse al monstruo, un Boris Karloff que no musita una sola palabra en toda la película y que obtuvo el papel tras la renuncia de Bela Lugosi por esa misma razón. Y repite varias veces, está vivo, está vivo. La electricidad, el aparataje enreversado y chispeante de un escenario opresivo y la presencia de la novia del doctor, su ayudante y otro médico, realza el nacimiento de un ser que caminará por pasos dubitativos y gestos fríos, inhumanos. Otro fragmento a reseñar es el del encuentro del monstruo con la pequeña María, la niña con la que arroja flores al estanque antes de matarla. Es una primera versión. La escena explícita donde la coge y la lanza al agua no aparece y fue recuperada después en versiones posteriores, con lo que pierde gran parte de su fuerza expresiva, que en la versión cortada sugería más que mostraba, que es la mejor forma de contar una historia de terror. La película se desarrolla al hilo de lo habitual de las películas de la época, con un personaje que se define en los primeros minutos, el monstruo que aparece y provoca la destrucción a su paso, y un final apocalíptico, el castigo divino tanto al creador como a su monstruo. Un final feliz típico de Hollywood de esos años, ya que el doctor, culpable al fin de cuentas de las atrocidades de su criatura, logra sobrevivir y casarse, final que poco después vería una segunda parte con los mismos actores en los papeles principales, La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein, segunda película de la saga y quizás superior a su hermana mayor, se rodó en 1935. Continúa donde acabó la primera y nos muestra escenas que aparecen en la novela y fueron rodadas en el film de 1931. Podría decirse que ambas forman una lógica creíble, fílmicamente perfecta, y que ambos films deberían verse uno a continuación de otro, como un todo uniforme. En esta segunda película, no obstante, el monstruo sí habla de varias ocasiones para mostrar sus sentimientos y convertirlo también por vez primera en un ser cercano al hombre, digno de conmiseración y ayuda.
La película también fue un éxito de taquilla y como sucede demasiadas veces, por desgracia, Universal Pictures quiso exprimir este jugoso personaje con películas que no tienen ni el magnetismo ni la gracia de sus dos primeras entregas. No hablaré pues de films como El hijo de Frankenstein, La maldición de Frankenstein o Frankenstein contra el monstruo del infierno. Ya los títulos nos indican que se trata de una franquicia que en proceso degenerativo. En los 50, la Hammer, productora británica especializada en llevar el cine obras de Poe, se atrevió también en la figura de Frankenstein, con Christopher Lee haciendo de la criatura. Película esta y sus secuelas, que la hubo y en cantidad, interesantes de ver, pero poco aportan y nada mejoran las versiones de 20 años atrás. En 1994 se produce la que se considera por mucho la versión más fiel a la novela, el Frankenstein del director Kenneth Branagh, que también interpreta al doctor. Con los años, sin embargo, la película muestra carencias notables que no pueden ser ocultados por sus aciertos puntuales. Branagh se muestra receptivo y dispuesto a reflejar el estilo y la trama de la novela de Shelley, y como nunca antes había hecho, su monstruo, interpretado con una genialidad exquisita por Robert De Niro, es el más parecido a la figura literaria que jamás haya filmado. Pero fuera de esto y de una fotografía muy cuidada, la película adolece de acción excesiva, diálogos forzados, imágenes innecesarias y una trama confusa y enrevesada con muchos momentos. Y es que su Frankenstein no se empapa del espíritu gótico de la obra de Shelley, salvo en un paro o tres de ocasiones. La escalera retorcida de la mansión o el laboratorio repleto de instrumental. Ni crea tensión ni provoca sentimientos de lástima o compasión por el monstruo. Los protagonistas deambulan por la pantalla con poses forzadas o corriendo de aquí para allá, gritando exaltados o fuera de sitio. Los personajes secundarios, entre ellos del actor F. Murray, Abraham, que dio vida a Mozart en Amadeus, apenas son una sombra que pasan y no dejan huella, lo que supone un desperdicio imperdonable. La escena en Ingolstadt, la universidad, son confusas y mal aprovechadas, y la parte de los monstruos conoce el ciego y su familia, a pesar de ser las mejores del film, adolece también de demasiada precipitación y sobreactuación en sus protagonistas. Planos sin sentido, con poses para la cámara y sobreactuación en muchos momentos y monstruos al que los primeros planos agotan casi enseguida, ni Braham ni Helen Bonham Carter, que interpreta a su hermana adoptiva o esposa, llegan en ningún momento a igualar los dotes de Robert De Niro. El despropósito final en un guión necesitado de revisión es esa resurrección forzada de la esposa de Víctor Frankenstein, que sustituye al cadáver de la mujer que en la novela destruirá para no convertirlo en la esposa del monstruo. Un giro de la trama que ni convence ni agrada porque es otro brindis al espectáculo sin más, con otra pretensión fallida de espantar o levantar al espectador de la butaca. Quizás si Branagh hubiese seguido casi punto por punto la novela de Shelley, con los oportunos y puntuales cambios en la trama, porque el medio expresivo es distinto, con estas mimbres que manejan hubiese conseguido una obra mucho más redonda e impercedera. Por su opuesta se queda a las puertas sin más. La película intenta atraer a los espectadores con su artificio de efectos especiales iniciales, la escena del barco chocando contra un iceberg o la lucha de los perros contra figuras aún sin definir. Y si se olvida de que es la trama profunda, aquello que Shelley narra en su novela con una maestría difícil de superar, lo que de verdad atrapa a quien lee, escucha, mira, Branagh se pierde la aventura y olvida el mensaje final de la historia de la escritora británica. El fin, en definitiva, se convierte en una película de acción con unas pocas escenas intímitas que no consiguen en ningún momento elaborar una línea argumental sólida y convincente. No es mala la película en conjunto, no se entiende mal este análisis, pero tampoco es del columen del cine en cuanto al mito de Frankenstein se refiere. Aún habrá que expectar la versión definitiva o cuasi definitiva de la obra de Shelley, algo que a la fecha no aparece previsible, y eso que estamos en el segundo centenario de la creación de uno de los mejores y más reconocidos e inspiradores de la literatura universal. Mientras tomemos todas estas versiones cinematográficas de Frankenstein como otra de contemplar al monstruo más famoso de todos los tiempos. ¿Qué te parece, Cristian? Sumamente interesante esto de la película de Frankenstein y que haya tomado el nombre del creador del monstruo y en realidad todos recordemos al monstruo como Frankenstein.
Me parece muy interesante. Cabe destacar que el autor es Francisco Segovia Ramos, es de Granada, España, 1962. Ha ganado varios certámenes en España y ha publicado varios cuentos, entre ellos Primero de Mayo, La Promesa, Los Náufragos, Viajero por todo el mundo. Ha colaborado en varias revistas y periódicos digitales y también ha sido miembro de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Cabe destacar que esa es la colaboración que nos ha enviado Francisco Segovia. Gracias, Carolina. Ahora yo voy a compartirles otra colaboración que nos llegó también a Teoría Omicron, que, que nos pareció súper interesante. Es una colaboración con respecto a los videojuegos, que Qué me parece interesante. siempre, sí, ¿no? Es interesante, ¿no, Carolina? Súper interesante. Esta colaboración nos viene en cambio desde el Ecuador. Él nos dio Andrés Morales. Él nos viene a hacer esa colaboración con respecto a los videojuegos. Esta colaboración se llamó Okami, de la religión al videojuego, que nos dio Andrés Morales. Él escribe en su artículo: en esta coyuntura mundial, donde lamentablemente las ideologías de la fe se han ido distorsionando de una u otra forma, sin saber transmitir un contexto claro sobre sus historias, mitos y leyendas, desde el lejano oriente nos llega una joya de temática religiosa. Esto es precisamente lo que nos gusta de los videojuegos, que nos hacen conocer por medio de una aventura acerca de la cultura y en este caso sobre la religión. ¿Qué pasa si se mezcla mitología y folclore de un país con la imaginación de su creador? Tenemos el videojuego Okami, de la compañía japonesa Capcom, y con su productor y escritor Kadeki Kaimiya. Es un videojuego de aventura y exploración en un Japón medieval donde el yin-yang está al acecho. Tendremos que salvar a Nippon, Japón, del terrible Orochi, quien revela cada 100 años, y un héroe reencarnado será el que debe acabar con este mal. Más allá de la historia, adentrándonos en la esencia del videojuego, para tener el contexto del significado profundo del juego. La palabra kami significa en japonés Dios, pero si hablamos de religión politeísta, kami hace referencia a los espíritus de la naturaleza. ¿Y a qué creencia nos referimos? Al Shinto. El shintoísmo o sintoísmo fue una división de los relatos propios de la isla japonesa cuando el budismo se fue introduciendo en el país del sol naciente, y qué mejor que en Okami tenemos todas estas referencias. Nos pondremos en el papel de Amaterasu, un lobo que a su visita de los humanos es un animal normal y a la vista de las personas que tiene alguna conexión con el mundo de los espíritus, lo verá con líneas divinas en su cuerpo. Esto significa que es un enviado de los dioses para resguardar el balance del mundo. Aquí una charla referencia hacia los curanderos, mediums o personas que de una u otra manera tienen un nivel sensorial superior. Amaterasu es enviado por los dioses, ya que se aproxima el año en que el demonio Orochi quiere dominar el mundo. Este mundo se tomará totalmente con mala energía. Consecuencia a este evento tendremos ríos contaminados, árboles sin brotar, animales y humanos poseídos, entre otros. A su vez, este mundo demoníaco estará acechado por los yokai, que en esta ocasión son espíritus malignos que habrá que eliminar. Aquí comienza la aventura, en una pequeña villa donde Amaterasu, conforme va recorriendo el camino, se topará con una pulga llamada Itsum, quien quiere todo el conocimiento del mundo celestial. Él porta un pincel, que es el pincel celestial. Junto al poder de Amaterasu, recorrerá el mundo para hallar las pistas y derrotar a Orochi, quien Itsum quiere conocer más sobre los poderes del pincel. El pincel es una mecánica que en el contexto de videojuegos es nuevo y no se ha visto en ningún otro. Este pincel te dará habilidades, entre ellas los elementos naturales que son basados en el Zen, entre ellos agua, fuego, trueno, viento, y esto va más allá. Puedes controlar el día, la noche, puedes hacer florecer árboles, zonas malignas, con tan solo dibujar la imagen que da la habilidad. Estas habilidades se completan en el horóscopo budista con los 12 animales sagrados.
rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, caballo, perro, jabalí. Esto por parte de esta religión y combinará con los elementos del sintoísmo, como los elementos divinos que son el espejo de bronce, kata no kami, la espada kusangi y el collar magatama. Estas tres armas tendrán características únicas y sirve para pelear con el yokai, al igual que el uso del pincel divino. Con estos elementos básicos sobre el videojuego nos invita a descubrir esta autenticidad de la mitología japonesa a través de una religión con elementos ya escritos del folclore, juntos a la imaginación de los desarrolladores del videojuego, dejando de lado los tabús y recepciones en el videojuego, pudo haber causado ante la sensibilidad de los creyentes, que en realidad lo vieron como una puerta para expandir su creencia hacia otros mundos. ¿Se podrá realizar algo así con otras religiones, ya sean politeístas o monoteístas? Pues sí, siempre tomando en cuenta que es solo un videojuego que mezcla la idiosincrasia del folclore, tal y como lo es el Okami. Introducirla en la aventura sin ofender, simplemente a través de una historia, relatar sus historias y a su vez alterándola para que quede bien con la mecánica del juego, sin perder la esencia, en el caso, la esencia sintoísta. Relatar una creencia a través de un videojuego es lo que hace especial a esta industria. Un videojuego no solo es apretar botones, como me solían decir, sino que es investigar qué hay más allá en estos mundos fantásticos y de ciencia ficción. Vamos, Okami está disponible en todas las plataformas, hasta en PC. No hay excusas para no darle una chequeada a este gran título. Por supuesto, es para los que les gustan los juegos de exploración y resolver acertijos, o como se los llama en la industria de los púxeles, y se sumerjan y conozcan un poco más acerca del folclore japonés. Esta colaboración nos dio Andrés Morales, él es ecuatoriano, ingeniero en turismo y preservación ambiental y guía de turismo, le gusta la poesía, los videojuegos. Eso nos mandó su colaboración desde el Ecuador con respecto a los videojuegos. ¿Qué te parece, Carolina? Súper interesante. Realmente uno cuando está jugando no piensa que hay todos estos temas atrás y que se puede hacer todo un análisis y se ve que los nombres son bien complicados, ¿no? Yo veía complicado pronunciar cada nombre raro que está en los videojuegos. No, eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, Andrés nos dio una buena reseña con respecto a los videojuegos, que me pareció sumamente interesante con respecto a lo que nos presenta en ese videojuego, ¿no? Claro que sí, muy, muy interesante y ver que los jóvenes están justamente también colaborando con nuestra revista. Bueno, ahora, Cristian, yo te voy a hablar sobre otra sección de nuestra revista, que es Reporte Omicron, sección que recibe artículos sobre libros de ciencia ficción y fantasía. Sandra Chávez de Ecuador escribió el siguiente artículo. Es una muchacha joven, ¿no? Como podemos ver, tenemos, la fantasía es perfectamente respetable. Es más, la mayoría de las obras maestras de la literatura podrían considerarse fantasía o tienen algo fantástico. La gente habla de literatura respetable, pero no hay razón por tal distinción. Yo quiero todo lo que pueda caber en una novela, desde la belleza del lenguaje al misterio, pasado por un personaje poderoso y una buena historia. La literatura fantástica desde su génesis ha marcado la historia de las letras de forma extraordinaria. Dioses, héroes, seres y escenarios fastuosos caracterizan la literatura greco-latina, exponiendo de esta manera el ingenio de los poetas y escritores de la época, además de la gran imaginación que poseían y que por medio de la inventiva crearon grandes historias en las cuales lograron fusionar la humanidad con la divinidad. Homero con la Ilíada, la Odisea y Virgilio con la Eneida consagraron las letras griegas y romanas, respectivamente, consolidándose como los pioneros y máximos exponentes de la literatura fantástica. Sus libros son catalogados obras maestras de la literatura universal, en donde la mitología era el centro de atención. Es importante precisar que con el paso del tiempo, esta literatura presenta cambios en personajes de escenarios y temáticas, reemplazando a las divinidades de las obras pioneras por la religiosidad cristiana. Muestra de ello es la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, representante de la literatura italiana. De esta manera, la fantasía se involucra con otros géneros literarios y aunque es para muchos
para muchos pasó desapercibida por siglos, fue su fusión que la mantuvo en bajo perfil. Esta resurge en el siglo XIX gracias a la necesidad que se tenía de volver a soñar despiertos. Es decir, el retorno de la imaginación, ya que debido a los avances científicos, los llamados inventos, la humanidad había descuidado lo literario. Obras como Frankenstein, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, Drácula, Metamorfosis, surge de esta mezcla de fantasía con géneros como el romanticismo, el surrealismo. Julio Verne, con 20.000 leguas de viaje submarino y de la Tierra a la Luna, hizo fantasear a los lectores. Es así que daba el retorno de este tipo de literatura, pero con el nombre de ciencia ficción. En el siglo XX, Tolkien, con Hobbit y El Señor de los Anillos, Lewis con las Crónicas de Narnia y Rowling con Harry Potter pudieron captar el interés de lectores jóvenes y adultos. En ella se continúa el uso de la fantasía con otros cambios: elfos, enanos, dragones, brujas, hechizos, batallas, reinados, castillos, doncellas, los caracteriza. Con la revolución tecnológica que se vive en estos tiempos, es necesario que surja la literatura fantástica, que nos invita a soñar, a imaginar. Este tipo de literatura nos hace ver más allá de la realidad. Es necesario arrojarnos en el gran mar de la imaginación, como expresa Cortázar. Lo fantástico rompe la costra de la apariencia. Algo nos agarra por los hombros para arrojarnos fuera de nosotros mismos. Jorge Luis Borges afirma que los latinoamericanos pueden manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. La literatura manabita es muy diversa, presenta varios géneros y matices literarios. Carlos Coello, con Leyenda de un fauno, Tinta ácida, 2018, explora una de las formas literarias más remotas, la mítica. De esta manera se introduce en la literatura fantástica, que en las letras manabitas ha sido casi nula su incursión. Esta novela es el primer libro de la trilogía Leyendas de un fauno. Tiene por nombre La rebelión de Draco. Carlos Coello apuesta por el retorno de lo antiguo, de lo fantástico, de lo romántico, de lo mitológico. Fauno, princesa, reyes, dioses, dragones, gladiadores, bestias, seres híbridos, brujas y varios seres mitológicos son el arsenal de personajes que utiliza el autor en la puesta en escena. Sin faltar la magia, poderes y hechizos como los ingredientes perfectos para que la fantasía llegue a su máximo esplendor. Leyendas de un fauno es obra de donde la narrativa invita a sumergirnos en un mundo fantástico, en el cual el personaje principal debe combatir contra el mal, pasando por hechizos, magia, transformaciones, para rescatar a su dama, a su amada. Coelho no presenta una novela dividida en partes, en donde cada una es una leyenda diferente, una nueva batalla, con nuevos contrincantes y dioses dispuestos a solventar la necesidad del fauno. Además, en el relato se percibe la batalla entre el bien y el mal. Los dioses del cielo y de la tierra nombran a Fatuo el fauno, el elegido. ¿Quién es el encargado de vencer al dios del inframundo? Draco. El fauno es el personaje y narrador, es quien cuenta cada una de sus batallas. De esta manera, el autor usa el recurso de la descripción, logrando representar con tanta precisión a los personajes que se van presentando y los escenarios por los que van avanzando el héroe, invitando al lector a imaginar cada situación, cada personaje, cada escena. Otro recurso que utiliza el autor es el flashback o analepsis, es decir, la escena retrospectiva, logrando curiosidad e interés en el lector. El insertarlo en una lectura cíclica, su final deja una sensación esperanzadora de leer una nueva aventura. Es así que como lectora quedó a la espera de la continuidad de la saga. Es de esto lo que nos comenta Sandra Chávez Montalbán. Ella es de Manta, nacida en 1987, licenciada en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura. Ha escrito el ensayo académico Alexis Cuzme, La rutina del vientre sacudido, poesía que nace de los escombros de la tragedia del 16 de abril, dejando una nueva réplica literaria en Manabí, Ecuador. Trabajo realizado por obtener su licenciatura en la Universidad Técnica Particular de Loja, el mismo que le ha abierto las puertas del análisis y la crítica literaria. Muy interesante, Cristian, esto que nos comparte Sandra Chávez, una joven que ha sido colaboradora de Teoría Omicron. Yo quería comentarte una cosa, Cristian. Tenemos una pregunta. Quisiera que tú nos puedas ayudar a contestar lo que nos están preguntando en las redes, porque nos indican de una página, dicen, ¿reciben todo el tiempo colaboraciones y de cualquier parte? Sí, recibimos de cualquier parte de Hispanoamérica. La única
La única condición es que sea en idioma español, que sea mínimo de 2.000 caracteres, más de 2.000 caracteres. Y tienen un poco más, pueden en nuestra página www.teoriamicron.com, en la sección Nuestra Revista, tienen ahí algunas condiciones que las pueden chequear tranquilamente y aceptamos colaboraciones durante todo el año, ¿no? Pero justamente en este programa tenemos una noticia más adelante. Quiero ahora, en cambio, compartirte a ti justamente la última colaboración que nos viene desde México. Desde México nos viene esta colaboración para nuestra sección Cronistas Omicron. En esta sección de Cronistas Omicron, nosotros tenemos en esta sección Cronistas Omicron, publicamos los relatos de nuestros colaboradores. Todos los relatos que nos envían de ciencia ficción y fantasía, relatos muy, muy interesantes, muy buenos. Esta vez vamos a leer sobre Gema Mateo, que justamente se publicó en nuestro último número, que fue de Cronistas Omicron, que se llama este relato El viento me habló. Ella es Gema Mateo, ella es mexicana. El relato dice así: esta tarde de martes había decidido remover cortina metálica que cubría el interior de mi departamento. Hace más de un mes que no había visto la luz. Las tormentas de arena habían cubierto en densa polvareda la ciudad, pero de manera particular. Ese día tenía un deseo ferviente de presentar la aurora, de sentir sobre mi rostro pálido un rayito de vida. Los noticieros informaron que la próxima tormenta tendría lugar en 2 semanas. Las ciudades gozarían de manera relativa de buen clima, así que me aventuré y decidí abrir la puerta. Caminé directo hacia la entrada, mi mano tembló, seguía sufriendo el hecho de que tuviéramos que permanecer guarecidos por prolongados periodos de tiempo en nuestras casas. Sobre mi pecho tenía una carga pesada, un presentimiento de que al dar la vuelta a la manija me encontraría con la calle poblada de escombros, autos y casas destruidas, o quizás descubriría los cuerpos muertos de gatos, perros, cocomixcles o aves que no lograron encontrar un refugio antes de la gran oleada de polvillo contaminado. Al atravesar el umbral, me encontró el sol enardecerte. El paisaje árido inundaba mis pupilas. No había edificaciones derrumbadas, así tuve un primer alivio. A lo lejos divisé el vacío de la calle principal que llevaba hasta la autopista de alta velocidad. Tal vez mi entusiasmo había hecho que me despertara antes de todo lo demás. Comencé a caminar hacia la esquina de la calle. La tranquilidad terminó cuando descubrí a un cocomixcle sobre el pavimento. Era pequeño, con su pelaje plateado y su colita en una combinación de rayas blancas y oscuras. Estaba levantando su mano en un gesto de auxilio que, sin dudar, respondí. Cuando me acerqué, me observó con sus grandes ojos color carbón. Me dije que el viento le habló. No comprendía lo que eso significaba, sobre todo no comprendía cómo nuestros lenguajes se habían interconectado para entablar esta conversación. El viento me habló, prosiguió, ayer por la tarde. Era un silbido agudo que rebotó contra mi ventana. La primera vez no le hice caso, pero fue insistente. Cuando por fin presté atención, comprendí que tenía que salir. La tierra se estaba marchitando, la tierra se estaba marchitando, le dije. Tienen que salir y volver a sembrar. Era el primero después de mucho tiempo que escuchaba su llamado. Le contó que suele silbar cada día esperando encontrar un saludo, un cuestionamiento o un sobresalto. Pero conforme se desgastaban los años, cada vez menos seres notaban su presencia. En ese momento el viento llegó, el cocomixcle me pidió tomar su manita. Le pregunté cómo podía ayudar. En mi mente esperaba una respuesta sencilla. Descubriría que pocas cosas lo son. Tenemos que volver a sembrar, me dijo, mientras el pequeño con la cola anidada sostenía con sus pequeñas fuerzas su mano derecha. Por unos segundos nos quedamos en silencio hasta que volvió a silbar, llevándose mis lágrimas en el horizonte. Vamos a sembrar en los demás lo que hemos olvidado, me dijo. Pregunté cómo podría hacerlo si ya no lo recordamos. Entonces fue determinante en un suspiro. Lo hemos olvidado, pero no ha desaparecido. Al mirar a los otros, dijo en sus ojos, también te verás a ti misma.
recuerda la ternura. Y cuando el viento te hable, presta atención, escucha. Esa fue una colaboración de Gema Mateo. Gema Mateo nace en Puebla, en México, en los 90, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Opinión Pública y Marketing Político. En el 2017 publicó el libro Colectivo Jóvenes Escritoras de la editorial Hago Cosas de España. En el 2020 nació su primer libro de ciencia ficción y fantasía, Camino a Apulilia. Esa fue la colaboración de Gema Mateo de México. Qué interesante, Cristian. Antes de seguir y continuar, quería indicarte la última pregunta que veo en nuestras redes. Dice, ¿por qué una revista de ciencia ficción y fantasía? Porque una revista de ciencia ficción y fantasía siempre es interesante porque es uno de los, porque necesitamos actualmente difundir la ciencia ficción y fantasía. La difusión es importante porque nos acerca hacia este género maravilloso de la ciencia ficción y fantasía. Hay que recordar que la ciencia ficción y la fantasía ha sido muy poco difundida en nuestros países hispanoamericanos. Ahora, recordemos también que la ciencia ficción, en especial la ciencia ficción, siempre nos acerca hacia las tecnologías y los cambios que esta tecnología implica en la sociedad, de los cambios sociales especialmente. ¿Y qué más con la ciencia ficción? Ahora también hay que notar que actualmente hay bastante producción de ciencia ficción en Hispanoamérica, que bien vale la pena difundirla y promocionarla. Qué bueno, Cristian, realmente me siento muy contenta de ser parte de este proyecto y quiero decir una cosa, no dejen de enviar sus artículos a la revista. Nosotros deseamos ampliar el mundo de la ciencia ficción y la fantasía. También debo decirles, que informarles con respecto a una noticia. La noticia es que desde el día de hoy se abrió la convocatoria de nuestro siguiente número que es para este año, que sale justamente en septiembre. Están invitados todos a participar con sus colaboraciones. No se olviden, en www.teoriamicron.com, en la sección Nuestra Revista, ustedes podrán encontrar todo lo que necesitan para enviar sus colaboraciones a Teoría Omicron. No dejen de hacerlo. Es interesante contar con todas sus colaboraciones en varias de nuestras secciones. Qué bueno, Cristian. Bueno, y ahora ya creo que ha llegado la hora. Sí, ha llegado la hora de despedirnos y de poner fin a este programa especial de Teoría Omicron. Les agradecemos por su presencia y por habernos acompañado en esta lectura de colaboraciones en esta lectura de colaboraciones de los escritores y autores que nos escriben constantemente a Teoría Omicron. Y también, bueno, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes este mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Tus palabras finales, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión y los esperamos el próximo programa. A ustedes muchas gracias y no se olviden que todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima.